Nosotros nos quedamos en el versículo número 10 y voy a leer el versículo. Dice aquí: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, fíjense muy bien, cuando nosotros hablamos aquí acerca de que somos bienaventurados porque padecemos persecución, porque así lo dice aquí, por causa de la justicia, el Señor nos está diciendo también, porque de ellos es el reino de los cielos, porque de nosotros es el reino de los cielos. Dice abajo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero aquí arribita dice: porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, dice aquí, dice: y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así que vamos a empezar recordando un poquito la historia de la humanidad. Y si la recordamos, vamos a ver que la persecución nunca se ha alejado de la iglesia o de las personas que amaban a Dios. Ha estado presente desde antes de que Jesús viniera, y lo vemos en historias muy conocidas en la palabra de Dios, como la historia de Noé. ¿Se acuerdan cuando construyó el arca y se burlaban de él? La historia de Moisés, cuando tuvo mucho tiempo que estar dirigiendo a un pueblo que se quejaba constantemente de las cosas que Dios les daba o de las cosas que Dios les hablaba que hicieran. Y Moisés permaneció fiel, ¿no? Pero durante ese trayecto hasta llegar a la tierra prometida, pues todo lo que tuvieron que vivir, y el pueblo de Israel estuvo viviendo mucho tiempo en persecución. El pueblo de Egipto, ¿se acuerdan? También podemos encontrar en el Antiguo Testamento la historia de Job. ¿Se acuerdan cuando tuvo que pasar por esa gran tribulación o por esa gran prueba, donde estuvo enfermo, donde perdió todo y donde sus mismos familiares lo maldecían y sus mismos familiares le decían: pues ya maldice a Dios y muérete? ¿Se acuerdan? Una historia muy fuerte pero verdadera, y en donde Dios le permitió a Job pasar por muchísimas cosas y hasta pues una enfermedad muy fuerte. Perdió a toda su familia y al final se queda solo. Pero ¿qué sucede con Job? Que resistió toda esta prueba. Entonces sufrió persecución aún de su misma familia. ¿Y qué hizo Job? Se mantuvo fiel a Dios. Entonces, estas historias son poquitas, pero en el Antiguo Testamento podemos notar muchas historias parecidas a estas. Y en el Nuevo Testamento también encontramos cómo la primera iglesia, después de que Jesús está aquí, porque recordemos que el Antiguo Testamento es todo lo que sucede antes de Jesús, y el Nuevo Testamento es lo que sucede después de la venida de Cristo, después de su nacimiento. Entonces, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos cómo desde que Jesús estuvo aquí, también la iglesia empezó a sufrir persecución desde sus inicios, ¿no? Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que pueden observar? Aquí podemos encontrar, por ejemplo, el Imperio Romano, ¿recuerdan? El Imperio Romano, donde los cristianos eran perseguidos y fueron perseguidos alrededor de 300 años, así lo dice la historia. Fueron perseguidos alrededor de 300 años porque fueron varios emperadores que permitieron que los cristianos fueran quemados, torturados, ahogados. Y aquí vemos en la imagen un león, ¿verdad? Pero fueron varios animales que permitían los emperadores que lucharan contra esos cristianos y que se los comieran, que los destrozaran en frente de tanta gente. Y eso era persecución. Este tiempo de persecución fue una persecución muy dolorosa, yo creo, muy
divertida para muchos, ¿verdad? Porque la persecución de los cristianos en muchos momentos puede llegar a ser divertida para algunos o puede llegar a causarles satisfacción, porque piensan que al perseguir a los cristianos o al hablar mal de Cristo, con eso ya se termina lo que nosotros somos. Pero todo esto de la persecución va más allá. Y aunque puedan perseguirnos por fuera, nuestro corazón y nuestra alma siempre tiene que estar pegada a las cosas de Dios. Así que bueno, pues dentro de este coliseo romano eran ahogados, hasta comidos o destrozados en espectáculos, ¿verdad? Donde la gente se sentaba alrededor y se reían de todo lo que estaba sucediendo ahí. La gente realmente se sentaba a disfrutar de esta función. Y bueno, pues si estudiamos un poquito más la historia, nos damos cuenta que no solamente en Europa sucede esto, porque esto era en Roma, pero no solamente sucede esto, la persecución de los cristianos, sino que esto ha sucedido alrededor del mundo, en Asia, en África, aquí en América. Y pues en esos tiempos, en el Nuevo Testamento, en la palabra nosotros encontramos que aún los apóstoles fueron varias veces encarcelados, lo hemos leído, ¿no? Varias veces fueron encarcelados. El apóstol Jacobo fue asesinado por orden de Herodes. Las iglesias de Tesalónica fueron fundadas en medio de la persecución, eso lo habla la palabra de Dios. También vemos en la palabra cómo Pedro escribe su carta a una de las iglesias que estaba perseguida, y en la epístola de los Hebreos yo encontré que fue escrita a los hebreos cristianos que sufrían persecución y que estaban algunos, bueno, muchos de ellos estaban considerando regresar al judaísmo para evitar esta persecución. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en esto que les acabo de decir? A veces cuando nosotros nos sentimos perseguidos por la gente que tenemos a nuestro alrededor, y gente de nuestro alrededor puede ser nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos. O sea, podemos sufrir persecución aún con gente que tenemos muy cerca. Y a veces cuando sufrimos esto, cuando nos sentimos agredidos, porque nosotros creemos en un Dios poderoso, porque creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, puede venir a nuestra mente ese pensamiento de: ¿será bueno seguir a Cristo? ¿Será bueno lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy creciendo, lo que yo estoy creyendo? ¿Valdrá la pena seguir haciéndolo? O como aquí algunos de los cristianos hebreos que estaban pensando regresar al judaísmo para evitar esta persecución. O tú, o sea, y podemos compararnos, ¿no? En que en algún momento tú has pensado dejar de seguir a Cristo para dejar de sufrir esta persecución, porque repito que esta persecución no es nada más que te vayan a encarcelar, ¿no? Tú puedes sufrir burlas, puedes sufrir bullying, puedes sufrir malos comentarios, puedes sufrir malas caras, etcétera. Yo creo que como cristianos a lo mejor nos ha tocado vivir alguna de estas situaciones con alguien que tenemos cerca. Entonces, si tú has pensado en algún momento dejar de seguir a Cristo por esta persecución, tienes que analizar si realmente vale la pena el otro lado, dejar de seguir a Cristo, ¿no? Y bueno, aún en el Nuevo Testamento encontramos en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos en el Apocalipsis cómo aún el apóstol Pablo, desterrado en aquella isla de Patmos, ¿se acuerdan? Por causa del Evangelio, le es revelado este último libro que es el Apocalipsis, y ahí narra todavía las cosas que van a venir. Y ustedes seguramente han escuchado alguna vez ese versículo que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el Señor Jesús sabía que nosotros aquí en este mundo íbamos a sufrir esta persecución, íbamos a sufrir ese rechazo del mundo,
¿Por qué? Porque cuando tú no estás de acuerdo con las cosas que piensa el mundo, con las cosas que hace el mundo, y con el mundo me refiero a las personas que no han conocido a Jesucristo como su Salvador y que no llevan una vida como lo dice la palabra de Dios. Y no es porque lo digan los hombres de la Biblia, sino porque lo dice Dios mismo, porque esta palabra es inspirada por Dios. Ayer estaba yo escuchando estaba yo viendo pues es una youtuber que yo empecé a seguir con esta pandemia y me gustaba mucho lo que ella compartía y las cosas que analizaba y el punto de vista desde el que ella veía las cosas, ¿no? Y hablaba muchas verdades y las comparaba con la palabra de Dios y todo, pero ayer la escuché y y me acordé de un versículo que mi mamá muchas veces me repetía y sí está aquí en la palabra de Dios y dice que la mucha letra mata el espíritu. ¿Alguna vez lo han escuchado? Y así lo dice la palabra de Dios, dice que la mucha letra mata el espíritu. O sea, la mucha, estudia y estudia y estudia, estar metiéndote en una cosa y en otra, puede llegar a matar el espíritu. Y saben una cosa, que ayer que yo la estaba escuchando hablar, empezó a decir tantas cosas hasta que la Biblia no era la palabra de Dios y empezó a insultar a los que leían la palabra de Dios, y ella en su propia sabiduría estaba intentando analizar la realidad que estamos viviendo. Y entonces la verdad es que me desilusionó mucho, porque era una youtuber que me gustaba escuchar por la manera en la que analizaba las cosas, pero ayer me desilusioné. Y, y yo dije, Señor, ¿cómo de verdad cuando nos separamos de ti, cómo de verdad cuando empezamos a buscar la sabiduría de los hombres antes que la tuya, nos desviamos del camino? Nos desviamos porque empezamos a pensar por nosotros mismos y creemos que somos más sabios que Dios. O sea, ya llegar a escuchar que la Biblia era inventada y que no era la palabra de Dios y todo eso, no es la primera vez que lo escucho, lo he escuchado varias veces y lo he visto en internet muchas veces. Pero saben una cosa, que nosotros y todas estas cosas que estamos aprendiendo y que Dios nos permite mirar a la luz de las escrituras es porque Dios quiere que abramos nuestros ojos, porque también en la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos van a venir muchos engañadores, muchos que quieran hablarnos, engañándonos de la palabra de Dios y haciéndonos creer otras cosas que Dios no dice. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Entonces, bueno, sí vamos a sufrir persecución, sí vamos a padecer, porque la misma palabra de Dios lo dice, que lo vamos a hacer si creemos y tenemos una mentalidad diferente a la que el mundo tiene. Lo vamos a hacer porque Jesús lo dice, nos lo advierte, pero también al mismo tiempo que nos lo advierte, nos dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, así lo dice la palabra de Dios. Entonces, fíjense, quiero compartirles lo que sigue. Esto es un autor anónimo y dice, ellos aman a todos, o sea, lo dice alguien que estaba viviendo durante la persecución de ese imperio romano y en otras partes del mundo. Dice, ellos aman a todos, pero son perseguidos por todos, son desconocidos y condenados, reciben la pena de muerte y ganan la vida. Qué cierto es este pensamiento, ¿no? Ellos aman a todos. ¿A quién se está refiriendo? A nosotros, a los cristianos. En ese tiempo se estaba refiriendo a los cristianos, a los que estaban compartiendo la palabra de Jesús aun cuando Él ya se había ido. Pero Jesús estaba ahí con ellos, ¿no? Y se los demostró y por eso estuvo tanto tiempo con ellos, enseñándoles la palabra, enseñándoles cómo se debía compartir la palabra, cómo debían hacer las cosas con las personas y dando todo el tiempo ejemplo de lo que debíamos ser con los demás. Entonces, esta frase que no encontré quién lo dice, inclusive ahí dice anónimo,
Dice, ellos aman a todos, se refería a los cristianos, a la gente que estaba compartiendo. ¿Y qué pasa con nosotros? A ver si tú te sientes identificado aquí. Ellos aman a todos, pero son perseguidos por todos. Son desconocidos, te desconocen de algún lugar, no te invitan a alguna reunión, dicen, no, tú no, te excluyen de reuniones o de pláticas, porque ¿sabes qué? Porque no estás en lo mismo. Mi mamá decía, o mi papá, no estamos en el mismo espíritu. ¿Has escuchado esa palabra? No estás en el mismo espíritu. ¿No te ha pasado que llegas a alguna fiesta? ¿No te ha pasado que llegas a alguna reunión o con tus amigos anteriores y de repente estás ahí y te diviertes en algunos momentos y te la pasas bien, pero hay algo que no te deja estar completamente ahí adentro? ¿Por qué? Porque no, dice la palabra de Dios que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esas palabras que Dios ha dicho aquí en la Biblia son verdad. Por eso no te puedes sentir 100% bien en un lugar donde están pensando completamente diferente a lo que tú crees y a lo que Dios te ha enseñado. Dice aquí, son desconocidos y condenados, reciben la pena de muerte, pero ganan la vida. O sea, puede ser que te excluyan, pero sabes que estás ganando la vida, pero estás manteniéndote para que tu nombre siga escrito en el libro de la vida. Estás manteniéndote ahí, estás ganando la vida. Y cuando todo esto haya pasado, porque la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ajá. Y tu galardón va a estar allá arriba en el cielo. Ahorita lo vamos a leer, como lo dice la palabra de Dios. Te voy a leer otra frase que decía una persona que era como bueno, conocía muy bien lo que estaba sucediendo en el Imperio Romano y la persecución con los cristianos. Fíjense lo que dice. Si el río Tigris llega a las paredes, si el río Nilo no cubre los campos, si el cielo no se mueve, o si la tierra lo hace, si hay hambre, si hay plaga, el grito es rápido, los cristianos a los leones. Esto lo escribió, dice Tertuliano, sobre los cristianos, pues eran apuntados como culpables por todo lo que ocurría de mal en el imperio. O sea, cualquier cosa, todo lo que se decía, todo lo que sucedía, él a lo mejor aquí exagera un poco, ¿no? Pero él lo que quiere dar a conocer es cualquier cosa que pasaba eran los cristianos. Maten a los cristianos, persíganlos, ellos tienen la culpa de las cosas que están sucediendo. Entonces, esto estaba sucediendo en realidad. Los cristianos han sido perseguidos por mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? En la actualidad sigue sucediendo esto. Hay destrucción de iglesias, hay encarcelamiento ahora de pastores, hay confiscación de libros cristianos en muchos lugares y de la Biblia. Muchas Biblias se pasan a través de lugares clandestinamente y llegan a esos lugares clandestinamente. ¿Por qué? Porque no aceptan la palabra de Dios en muchos lugares. Dice, dimisión de todos los cristianos del ejército, del gobierno y la prisión del clero. ¿Qué quiere decir? O sea, se saca a los cristianos en muchos lugares, se les prohíbe pertenecer o al ejército, al gobierno o a la iglesia. Porque hay persecución aún dentro de la iglesia. O sea, aún dentro de la iglesia, la misma iglesia persigue a la iglesia también. Entonces, hay persecución en todos lados, ¿no? Y todo esto sigue sucediendo, ¿no? Aquí vemos, bueno, esta es una imagen de uno de los, pues de cómo, yo me imaginé a Pablo, por eso puse esta imagen, y bueno, también aquí lo decía bajito, en la inscripción de quienes dibujó esto, es como Pablo a un encarcelado, y esta es una imagen, ¿no? Como Pablo a un encarcelado, él estaba escribiendo, le daba gracias a Dios, cantaba, oraba, le compartía a los presos allá adentro. Esta es la imagen de un hombre, como muchos de los discípulos de Jesús, que tuvieron que padecer
una y otra vez humillaciones para seguir a Jesús y para mantener la palabra de Jesús, para mantener la palabra de Dios viva durante todo este tiempo. Ahora, ¿tú qué estás dispuesto a padecer por Cristo? O más bien sería, ¿estás dispuesto a padecer por Cristo? ¿Estás dispuesto estás dispuesto a mantenerte fiel, aunque te rechacen, aunque no te inviten, aunque te hagan caras, aunque no crean lo que tú estás creyendo? ¿Estás dispuesto a mantenerte? Esa sería la pregunta del día de hoy. Y les pregunto por el día de hoy porque nosotros seguimos pasando persecución. Fíjense, dice aquí la lista mundial de la persecución, informe anual que respalda el trabajo de Puertas Abiertas, que es una organización. Dice, define persecución religiosa como cualquier hostilidad experimentada como resultado de la identificación de una persona con Cristo. Esto puede incluir actitudes hostiles, palabras y acciones contra cristianos. Y quiero enseñarles un mapa. Este mapa, no sé si lo alcanzan a ver bien, pero este mapa lo ha publicado la OMS y son los 50 países donde seguir a Cristo puede costar la vida. Entonces, nosotros tenemos alrededor de 192 países más o menos. Y México es uno de los países que sufre persecución. A lo mejor tú no lo notas mucho porque nosotros estamos en un lugar a donde se nos ha permitido hasta el momento, hasta el día de hoy, cantar con libertad, leer la Biblia con libertad, hablarles a las personas con libertad, pero puede ser que esto no dure por mucho tiempo porque las cosas cada vez están peor, ¿no? No se han dado cuenta o no han escuchado en varios estados ya de la República Mexicana donde han encarcelado pastores por no querer casar, matrimonios gays, por no estar de acuerdo con el aborto, por no estar de acuerdo con el feminismo, por no estar de acuerdo con pensamientos que en este momento el mundo quiere que veamos como correctos, como bien, ¿no? Y cuando nosotros no entramos dentro dentro de sus pensamientos y dentro de sus afirmaciones, entonces, ¿qué ha pasado con los cristianos? Y qué ha pasado también con personas que todavía no conocen a Cristo, pero no están de acuerdo con los pensamientos que el diablo ha puesto en esas personas, como los transexuales, o bueno, muchísimas otras cosas que en este momento han estado sucediendo. Los pastores que no quieren casar a esas personas o que están en desacuerdo y nosotros con ese tipo de pensamientos. ¿Y qué pasa, no? Que nosotros, el mundo, ha querido hacernos sentir culpables de no querer estar de acuerdo con esa mentalidad o con ese tipo de pensamientos. Pero yo quiero decirte hoy que tú no eres culpable por no creer o por no querer aceptar esa ideología, porque esas son ideologías, ideologías que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Es difícil y es fuerte y es duro. Y yo he escuchado muchas veces cómo dicen, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y eso es verdad, porque también cómo vas a comparar, cómo vas a hablar o cómo vas a demostrar el amor de Cristo cuando tú sientes la necesidad de hablarle a lo mejor a una persona que tiene otra preferencia sexual que no es la que Dios puso. ¿Cómo vas a sentir amor y no eres capaz de hablarle, ¿no? De Cristo. Puede ser que el Espíritu Santo toque su corazón. Pero algo que sí tienes que tener muy claro es que tu convicción tiene que estar tan firme para que cualquier cosa que esas personas llegaran a refutarte o a decirte, a ver, pues, ¿por qué me dices si Dios nos creó a todos iguales y todo? Tú tienes que tener las herramientas para poder hablarle de Cristo y tienes que conocer la palabra de Dios.
Ajá, entonces Dios realmente nos ama a todos, tiene misericordia de nosotros, por eso hasta hoy tenemos vida. Así que esta palabra de sufrir persecución es realmente muy impactante, porque la persecución no sucedió solamente en aquellos tiempos, en Roma y todo lo que sucedieron en esos momentos. Ha estado presente y actualmente, como para que en el 2021 esté esta lista de países, es porque no se ha terminado. Y hay países aquí en color rojo que son los que marcan donde hay todavía más persecución, donde hay más prohibiciones del cristianismo, que si tú dices o mantienes enfrente de alguien que tú quieres seguir a Jesús, te apedrean, te matan, bueno, muchas cosas que no quisiera decir, pero bueno, nuestra mente puede volar, porque son miles de cosas que les hacen a las personas que siguen a Cristo. El otro día estaba viendo una imagen y creo que aquí se las llegué a enseñar de un niño, ¿no? Un niño chiquito, se veía como de 5 años, ese pequeñito que estaba atado a un árbol y alrededor había personas adultas y principalmente yo vi adultas, yo no vi niños. ¿Será porque el corazón de los niños es más amoroso, no? Pero vi a un niño chiquito de 5 años amarrado en un tronco de árbol allá en África y había gente con costales de piedras porque lo iban a apedrear por haber confesado que que él amaba a Jesús. ¿Se imaginan esa escena? O sea, ¿se la pueden imaginar aquí? Qué triste, ¿no? Entonces, bueno, realmente es triste lo que sucede en otros lugares, pero nosotros aquí, esto vamos a traerlo a lo que estamos viviendo nosotros ahora, ¿no? Voy a quitar la presentación por un momentito. Y ¿cómo? Bueno, creo que no la puedo quitar. Pero bueno, hasta aquí, bueno, todo lo que hemos platicado, a lo mejor pareciera que todo para los cristianos es muy negativo, ¿no? Pero no olvidemos las promesas y la protección que Dios nos da a cada uno de nosotros. Para todos los que vamos, para todos los que permanezcamos, para todos los que creamos en todo lo que el Señor nos ha dicho. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que vernos como unas personas privilegiadas, como lo dice la palabra, bienaventurados. Hemos estado aprendiendo cómo esta palabra quiere decir bienaventurados, gozosos, benditos, privilegiados, ¿no? Y algo que tú tienes que tener presente es que cuando nosotros vivimos en esa santidad de la bienaventuranza, puede ser que el mundo lo rechace, ¿no? Así que es inevitable. Y es inevitable porque pues el pensamiento del mundo no es como el que el Señor quiere que nosotros tengamos. Ahora, fíjate muy bien, cuando Cristo te dice que hagas una cosa y el mundo ve en ti a Cristo, ¿qué es lo que puede ver el mundo? Puede ver la humildad, la mansedumbre, el hambre y sed de justicia, que es lo que dice aquí en las bienaventuranzas. Puede ver que lloras por tus pecados, porque realmente cuando fallamos a Dios y nos arrepentimos de todo corazón y le fallamos, puede ser que hasta llores, ¿no? Y digas, Señor, te fallé. Puede ver que lloras por tus pecados. Puede ver que eres puro y que te purificas en la fe de Jesús, que tú eres un pacificador, como lo hemos leído aquí. O puede ver a lo mejor muchos rasgos del carácter de Jesús en tu vida. Y Jesús dijo en Juan, voy a leer Juan 3, del 19 al 20, si tienen ahí su Biblia lo pueden buscar. Jesús en Juan 3, del 19 al 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué aquellas personas no quieren venir a la luz de Jesús? Porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Entonces, cuando nosotros miramos esto, podemos darnos cuenta cómo padecemos a causa de la justicia, padecemos a causa de Jesús, ¿no? Ahora, Jesús ya sabía que tú y yo íbamos a padecer por su causa. De aquí, bueno, por eso podemos ver que aquí en las bienaventuranzas Jesús toca el tema de la persecución, porque bueno, todo lo que había dicho anteriormente decía, dichosos los que lloran porque serán consolados, ¿no? Dichosos los humildes porque recibirán la tierra por herencia. Había hablado de los humildes. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Te lo recuerdo esto para que te acuerdes de todo lo que Dios te dijo en estas conferencias. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Y aquí, en los últimos versículos dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, levante contra ustedes toda clase de calumnia. Pero ¿qué más dice? Alégrense. Aquí en estos versículos que acabamos de leer, dice que Jesús nos enseña, bueno, más bien yo quiero decirles que en estos versículos, últimos versículos, Jesús nos enseña tres cosas. Nos enseña la realidad de la persecución en nuestra vida, la actitud que debemos de tener ante la persecución y la bendición que vamos a tener, no importa que seamos perseguidos. Entonces, quiero leerles Gálatas. En Gálatas 4:29 dice, a ver si tienen ahí sus Biblias y lo pueden buscar. Es Gálatas 4:29. Dice, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Y así también ahora. Les voy a leer algunos versículos así ya rapidito para que ya pueda yo terminar. Pero algunos versículos en donde encontramos que el Señor nos dice que vamos a padecer aflicción, pero también nos dice que somos bienaventurados. Dice en 1 de Pedro 3:14, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sos. Ajá. O sea, también si alguna cosa tú padeces por la justicia de Dios, por seguir a Cristo, eres bienaventurado. Así que hoy vivimos, ya para terminar, fíjense, hoy vivimos en una sociedad muy moderna, una sociedad en donde la influencia del cristianismo realmente se rechaza abiertamente. Ya aparte, ya lo hacen agresivamente, pero pues nosotros sabemos que todo esto es absurdo, porque nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe. Y aquí, ya en el último versículo que les quiero leer es Mateo 12, porque este versículo dice, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. O sea, el Señor dice, alégrense, o sea, dice gozaos. Otra versión dice gozaos, dice gozaos. Y pues el Señor nos da muchas promesas, porque fíjense, en 1 de Pedro dice, más bien si alguna cosa padecéis, por causa de la justicia bienaventurados son. Por tanto, y esto te lo dice el Señor de esta mañana, no te amedrentes por temor de ellos, ni te aflijas. Escucha esa palabra, por tanto, no te amedrentes
por temor de ellos, de los que te han perseguido, de los que se han burlado, de los que no te han creído, de los que por más que les has explicado, dicen, no, 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 yo no quiero, o eso no, eso que tú estás creyendo no es verdad. Dice la palabra de Dios que no te aflijas, así que no te angusties, no te descontroles, que no te saquen de quicio al grado de enojarte con las personas, ámalos, demuéstrales el amor de Cristo así, no enojándote por las cosas que te digan, porque sabes una cosa, nada ni nadie puede quitarnos esa bendición de conocer a Cristo y de tenerlo como nuestro Salvador. Nada de lo que sucede en nuestra vida está fuera del plan de Dios y eso también lo tienes que tener muy presente. Y nadie puede destruir la obra de Dios en nosotros. Tal vez a veces la persecución se va a relacionar, pues sí, con Jesús, con que el mundo te pueda perseguir hasta físicamente. Dice la palabra de Dios que a lo mejor van a venir tiempos tan difíciles, no sabemos si va a ser ahorita, si va a ser en 5 años, en 10 años. La humanidad, y eso lo hemos platicado aquí, la humanidad ha vivido tiempos de persecución y tiempos tan difíciles que solamente Dios sabe, porque dice la palabra que ni aun los ángeles saben cuándo Jesucristo va a venir por segunda vez. Entonces, puede ser que en este tiempo nosotros lo veamos como algo muy difícil, como cosas que vamos como que estamos viviendo tan difíciles, pero nadie sabe el momento en el que se va a terminar absolutamente todo, ¿no? Entonces, Jesús mismo les decía a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Y saben una cosa, cuando estaba leyendo este versículo de si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Saben qué pensaba yo? Que anteriormente esta cruz donde Jesucristo murió por ti y por mí, porque es un suceso real, no es algo inventado como la youtuber que estaba escuchando ayer, no es un suceso inventado. Realmente esa cruz en la que Jesús padeció todo eso, cargando nuestros pecados, y es algo que nuestra mente a lo mejor no alcanza a entender, pero ahí en esa cruz que Jesucristo cargó nuestros pecados, esa cruz era un instrumento anteriormente de muerte. ¿Sabes por qué? Porque ahí crucificaban a lo peor de lo peor y quisieron crucificar a Jesucristo, que era el Hijo de Dios. Y muchos quisieron dañar su cuerpo, quisieron quitarle la vida pensando que al crucificarlo se iba a terminar Jesús para siempre. Pero sabes una cosa, que cuando nosotros escuchamos en la palabra de Dios este versículo que dice, toma tu cruz, tomar la cruz significa estar preparados para morir por seguir a Jesús. Otra vez te lo vuelvo a repetir, la cruz era instrumento de muerte, pero ahora por esa cruz en la que Jesús fue crucificado, si este versículo dice, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tú tienes que estar preparado cada día para que pase lo que pase, tú puedas estar dispuesto a morir por seguir a Cristo. ¿Te das cuenta de eso? Así que, ¿estás dispuesto? Otra vez te vuelvo a preguntar, ¿estarías dispuesto a morir por Jesús? Si tu respuesta es no, tienes que pensar muy bien tu respuesta, porque la palabra de Dios dice que si nosotros nos mantenemos hasta el fin, vamos a recibir un galardón. Cuando dice aquí, cada día significa que tú tienes que estar dispuesto a cada día estar listo. ¿Qué pasaría si en la calle te dijeran, ¿sabes qué? O niegas a Jesús o mueres, ¿no? Y tú, no, por favor, no me mates, está bien, no creo en Dios. No es tan simple, porque si tú niegas a Jesús, dice la palabra de Dios que
que el que lo niegue, él también lo negará en su momento. Y qué fuerte es esto, ¿no? Así que ¿cuál debe ser tu actitud ante todo esto? Tú debes sentirte primeramente privilegiado porque eres un hijo de Dios, porque Él te ha mirado, porque te ha perdonado, porque te ha dado vida eterna, porque dice la palabra de Dios que cuando tú te arrepientes, se escribe tu nombre en el libro de la vida. Y además, en el cielo hacen fiesta. Cada vez que uno de nosotros, un pecador, se arrepiente y reconoce a Jesucristo como su Salvador. Entonces tú tienes que sentirte privilegiado, porque hay mucha gente que quisiera tener una Biblia en sus manos, quisiera cantar, quisiera alabar, quisiera orar y no se puede. Ya hay prohibiciones en muchos países a donde en las escuelas se oraba antes de iniciar las escuelas y ya hay prohibiciones en donde eso se ha quitado. Con mis hijos en algún momento yo he platicado cómo en Estados Unidos muchos de los presidentes y de algunos de los mejores presidentes, ¿qué hacían? Incluían a Dios en sus discursos. Pero no era un pedacito de sus discursos, no, ponían todo en manos de Dios y realmente lo hacían con una actitud de corazón, porque amaban a Dios y sabían lo importante que era Dios, pero saben una cosa, poco a poco, el ser humano, las personas importantes, nosotros hemos tratado de excluir a Dios en muchas cosas de nuestra vida. Y cuando se saca a Dios de un gobierno, cuando se saca a Dios de una familia, cuando se saca a Dios de una vida, puede ser que un tiempo estés bien, pero va a llegar un momento en el que la falta de Dios va a tener una consecuencia negativa. Y esto es verdad, la falta de Dios. Así que si tú vives como el mundo, puede ser que no sufras persecución y eso te puede alegrar. Si tú dices ser cristiano, pero vives como el mundo, puedes estar tranquilo porque a lo mejor tampoco vas a sufrir persecución. Puede ser que vivas en paz con el mundo, no con Dios, con el mundo. Así puedes mantenerte viviendo a salvo con el mundo, pero no con Dios. En Juan 15:19 dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Por eso es que te digo esto, si tú eres del mundo, el mundo va a amar lo suyo. Claro, porque ¿sabes qué? Porque al diablo no le va a importar que tú estés en el mundo, porque eso es lo que quiere. Al diablo no le vas a importar tú, no le importas tú. No le importa tu vida, no le importa qué vaya a pasar contigo después ni ahorita. A él le importa lo que tú estés viviendo ahorita y que tú te separes de las cosas de Dios y no creas, no creas. Eso es lo que el diablo quiere, porque en este momento te puede demostrar que tú vas a vivir muy bien. Pero sabes una cosa, separados de Dios, nada podemos hacer. Y eso es verdad, eso es verdad. Un tiempo lo vas a poder hacer, pero va a llegar el momento en el que tu misma vida va a sufrir esa consecuencia. Y no es una maldición, o sea, no lo estoy diciendo así, sino porque lo hemos visto gente que tiene mucho dinero, pero no tiene felicidad porque se ha separado de Dios. Hemos visto gente muy importante y de verdad las conocemos, que cuando se separan de Dios han perdido todo lo que tenían. Bueno, hay muchos testimonios, no hablo solamente por hablar. Así que este versículo 12 dice, gozaos, alegraos. Y dice, gozaos, alegraos y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa. ¿Pero en dónde dice? En el cielo. Pero ¿sabes una cosa? Que Jesús, Dios mismo, es tan misericordioso con nosotros que no solamente las recompensas nos están esperando en el cielo. Cuando tú mantienes una vida en los principios de Dios y con Dios contigo, aquí en la tierra, Dios te protege, Dios te cuida,
Dios te da una nueva esperanza. Dios te da paz cuando estás en tristeza, en dificultad, en soledad. Dios te da todo eso aquí en la tierra. Y los apóstoles, fíjense, los apóstoles sintieron este gozo alguna vez cuando en Hechos 5:41 dice que los apóstoles salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Entonces, aún el Señor es misericordioso y aquí en la tierra también la gente puede buscarte por quien tú eres. A lo mejor tú te has dado cuenta, la gente puede buscarte por quien tú eres, por tu carácter después de seguir a Cristo, por tus palabras, por tu positivismo, tu ánimo, por las palabras de bendición que puedes darles a las personas, por quien tú eres. Porque sabes una cosa, el Señor también da honra a quien lo honra. Así lo dice la palabra del Señor. Así que no todo es malo, no quiere decir que todo el mundo te va a perseguir, no, tú tienes, también el Señor reconoce quién tú eres aquí y por eso la gente te sigue y por eso hay gente que sí te busca y por eso hay gente que está buscando a ver la palabra que tienes para darle, porque el Señor aquí también te recompensa. Imagínate si aquí el Señor te recompensa con gente que te ama y con tantas bendiciones. Imagínate en el cielo, porque dice la palabra, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vuestra recompensa, otra versión dice, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Y la Biblia Dios habla hoy, dice, solamente cambia la versión, dice, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así que en el cielo, no te entristezcas, no tengas miedo, dice la palabra, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque así han perseguido a los profetas que han sido antes de nosotros, y Eliseo, Isaías, Jeremías, muchos. Pero ¿saben una cosa? El reino de los cielos es de nosotros. Y tenemos que mantenernos haciendo las cosas que nuestro Dios nos pide que hagamos. Gocémonos, alegrémonos. Porque el Señor está en nosotros. Y dice la palabra de Dios, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así que la gracia del Señor debe ser suficiente para nosotros. Sí pues esperamos persecución, ya les dije, podemos esperar persecución, pero saben una cosa, en medio de ella tenemos que alegrarnos porque grande va a ser nuestro galardón, ese galardón que Dios tiene en el cielo y aquí también Dios nos está reconociendo lo que nosotros estamos haciendo. Al final fuimos creados para servirle, para alabarlo y para bendecirlo. No fuimos creados para otra cosa, por eso Adán y Eva fueron creados así desde el principio, pero el hombre se separó también desde el principio de Dios y la consecuencia es el pecado que ahora nosotros tenemos en nuestra vida. Así que está preparado para esa persecución, pero también está preparado para que el Señor, o sea, está preparado para cargar tu cruz por Cristo, pero está preparado porque el Señor está contigo, porque el Señor te va a honrar porque tú te mantengas firme en su palabra. Y ¿qué más podríamos estar esperando que el reino de los cielos? Que cuando tú te mueras, y más en esta situación, ¿no?, de la pandemia y que tantas personas tan fuertes que veíamos a nuestro alrededor de pronto han perdido la vida. ¿Qué más podríamos estar esperando que tener vida después de la muerte? ¿Qué más? O sea, espera lo mejor en este momento, espera que el Señor esté contigo, espera, búscalo, no te canses de buscarlo. También dice la palabra de Dios, no te canses de hacer el bien. ¿No? ¿Qué más dice? No te canses de hacer el bien.
Dice, porque el Señor va a estar contigo, el Señor te va a dar fuerzas. Así que no te canses de hacer el bien, no te canses porque el Señor va a estar contigo ahí. Y llénate de júbilo porque te espera una gran recompensa. No te canses ni de hablarle a tus hijos, ni de hablarle a tu esposo, ni de hablarle a tu esposa, ni de hablarle a tus vecinos, porque el Señor te lo va a recompensar también, mucho más allá arriba. Así que vamos a orar. Si en este momento tú has estado en esa situación de decir, ¿sabes qué, Señor? Ya estoy cansada de que mi familia no me haga caso o de que mis amigos no me incluyan en sus cosas. Piensa en eso, que el Señor ha dado su vida por ti y que cada día tú debes de cargar esa cruz por Cristo. Entonces vamos a orar, pídele perdón a Dios si te has separado de Él y si te has comportado de una manera errónea, comportándote como lo hacen tus amigos, comportándote como lo hace la familia, demostrando en algunos momentos que no eres cristiano o que no te importa tanto Dios para poder ser aceptado. Entonces pídele perdón a Dios por todo eso, porque el Señor al que ama disciplina. Y estas palabras es para que abramos los ojos y lo busquemos y nos demos cuenta que que la palabra de Dios es viva, es eficaz y no va a pasar. Entonces, mantengámonos unidos y buscando todo el tiempo hacer lo bueno. Vamos a orar, ¿sí? Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por esta palabra tan poderosa, Dios, porque todo lo que tú hablas en la palabra, lo que has permitido que se escriba en esta Biblia, Señor, son palabras que tú querías que supiéramos y que estudiáramos y que nos las guardáramos en el corazón y en la mente, Señor. Dios, has hablado a nuestros corazones, Espíritu de Dios, has hablado a nuestro ser y te queremos pedir perdón con un corazón humilde, con un corazón humillado, reconociendo que Jesucristo es nuestro Salvador, que tenemos un Dios poderoso. Queremos pedirte perdón por haberte fallado, por comportarnos como no es debido en algunos momentos, por dudar de ti, Jesús, por hacerme a un lado cuando tengo que compartir, por guardar tu palabra, por rechazarte en muchos momentos, por fallarte, por aún por guardarme para que la gente no sepa quién soy yo. Dios, te queremos pedir perdón por rechazarte y por no hacer las cosas como tú nos las pides. Hoy, Señor, queremos que nos perdones. Nos unimos en oración también, Señor, por todas esas personas que aún no te conocen y te rechazan, Dios. No saben quién tú eres, por eso te rechazan, si han sido nuestros familiares, si han sido amigos, vecinos. Señor, te pedimos que tu misericordia también los alcance, Señor. Dios, perdónanos por fallarte, perdónanos por no hacer las cosas que tú nos mandas a hacer, por no comportarnos como debemos hacerlo, dando todo el tiempo testimonio de quién eres tú en nuestra vida. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a permanecer hasta el fin, a permanecer y a gozarnos y a alegrarnos en tu palabra, alegrarnos porque somos tus hijos, a gozarnos porque somos tus hijos y a estar esperando en todo momento ese galardón y esa recompensa en el cielo. Dios, mira nuestras actitudes, nuestros pensamientos, Señor, y guíanos a hacer lo correcto en todo momento. Dios, y ayúdanos a tener siempre un corazón humilde que te busque y que pueda demostrarte en todo momento qué importante eres para nuestra vida y cuánto amor tenemos, Señor. Gracias por amarnos, gracias por ese sacrificio que tú hiciste en esa cruz. Gracias, Dios, por darnos a tu Hijo y porque tu Espíritu Santo es nuestro consolador en todo momento. Gracias, Señor, por ser tan perfecto y por ser todo lo que eres en nuestra vida.
Te amamos, Señor. Te amamos de verdad. Te bendecimos. Te damos toda la honra, Señor. Tú te la mereces. Tú eres digno. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, y te pedimos que esta palabra y que estas palabras que tú has hablado se queden en el corazón y realmente den fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Muchas gracias, Brenda. Gracias. Gracias, Brendita. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Gracias. Bueno, pues, Gracias, Brendita. gracias a Dios. Ah, ya llegaron ahí mis papás. Sí, bendito sea Dios. Gracias a Dios. Sí. Les cedo la palabra. ¿Cómo va el brazo? ¿Cómo va el brazo? Bendito sea Dios bien. Qué bueno. Cada vez nos